Hola ir sveiki atvykę į podcastą ¿Qué me cuentas hoy? Skirtą lietuviams, kurie nori mokytis ispanų kalbos natūraliu būdu. Tai yra taip, kaip išmokote savo gimtąją kalbą. Šiame podcaste girdėsite daug natūralios ispanų kalbos, paprastų istorijų esamajame bei būtajame laike, bei sužinosite įdomių faktų apie ispanakalbės šalis bei ispanų kalbos įvairovę. Ar žinai, kaip ispaniškai kalbėti apie tai, ką praeityje veikdavai dažnai, apie tai, kas tau patikdavo? Jei nežinai ar dvejoji, tuomet galiu tau padėti pradėti dominuoti ispanų kalbos praeities laikus jau šiandien. Susisiekime elektroniniu paštu info@adcmschool.com. Episodio número 53. Hoy vamos a hablar de la infancia. Todos éramos niños, todos éramos pequeños. Ahora ya no somos pequeños, somos adultos. En la vida las personas pasan por varias etapas: infancia, adolescencia, adultez y tercera edad. No sé cómo tú, pero yo tengo muchos recuerdos de mi infancia. Muchos son recuerdos bonitos. A veces pienso en qué me gustaba hacer cuando era pequeña. Yo era una niña muy tranquila y me gustaba jugar sola. Yo prefería jugar sola y no con otros niños. Me gustaba jugar tranquilamente en mi casa. Yo nunca iba a jugar al área de juegos que estaba cerca de mi casa. Eso no me interesaba. Yo jugaba a menudo con las muñecas en casa. Tenía 3 muñecas grandes, como unos bebés. Además tenía muchos Barbies y muñecas parecidas. A veces jugaba con unas, a veces con otras, pero lo que más me gustaba era construir, hacer una casa o una habitación para mis muñecas. Yo colocaba, ponía muebles y otros objetos, los ordenaba. Eso me llevaba mucho tiempo, a veces varios días, pero es lo que más me gustaba. También me gustaba imaginar que yo era profesora y que tenía a mis alumnos delante de mí y yo les daba clase. Les enseñaba matemáticas, ciencia, lengua. A ver, ¿qué más? Cuando aprendí a leer, empecé a leer mucho. Leía libros muy diferentes, pero no leía cuentos. No me gustaban los cuentos, por ejemplo, Caperucita Roja, Los 3 cerditos, La Cenicienta, u otros cuentos, no sé, cuentos lituanos, por ejemplo. Yo siempre decía que los cuentos tenían un final feliz, pero en la vida real no siempre pasaba eso. Por esa razón yo no leía cuentos, yo leía otros libros infantiles, es decir, libros para niños. También me gustaban los rompecabezas o los puzzles. Me recuerdo que tenía muchos, de piezas pequeñas y grandes, con solo 100 piezas o con 500. No hacía puzzles con mucha frecuencia, solo hacía de vez en cuando porque necesitaba tener un espacio, por ejemplo, una mesa libre. Y claro, si quería hacer uno grande, pues no lo podía hacer en solo un día, necesitaba más tiempo. Pues por eso no hacía puzzles muy a menudo, aunque me gustaban mucho. Y bueno, ¿qué te gustaba hacer a ti? ¿Te gustaba montar la bicicleta? ¿Te gustaba jugar solo con otros niños? ¿Qué te gustaba más? ¿Jugar en casa o jugar fuera? ¿Qué juguetes tenías? Cuéntamelo en los comentarios de este episodio y hasta pronto. Nori sužinoti, kaip mokytis ispanų kalbos natūraliu būdu ir kaip įveikti sunkumus, su kuriais susiduria lietuviai besimokantis ispanų kalbos? Prenumeruok ADCM Language School naujienlaiškį. Nuorodą rasi šio epizodo aprašyme.
O dar daugiau įdomybių apie ispanų kalbą ir ispanakalbių šalių kultūrą rasi Facebook'e ir Instagram'e ADCM Language School.